Miles de personas se apresuran diariamente para tomar el metro de Barcelona. Suben y bajan andenes, apuran los últimos pasos antes de que las puertas se cierren, sin imaginar que bajo sus pies existen recovecos sirvientes de misterio, túneles sellados y corredores donde el tiempo parece dispersarse en la penumbra. Para la mayoría, el metro es solo un medio de transporte, una rutina. Pero unos pocos conocen las historias que habitan en los pasillos olvidados. Es allí donde los ecos del pasado merodean, donde la sombra de lo inexplicado permanece, y donde hoy invitamos al oyente a descender con nosotros a lo más profundo, a las entrañas del subterráneo barcelonés, buscando una verdad oculta entre el silbido del tren y el latido retumbante de los raíles. Porque bajo la ciudad, más allá de la red conocida, existe un túnel que se ha ganado la fama de ser interminable. Un lugar donde se dice que la realidad se pliega y la frontera con lo imposible se vuelve tenue. Este es el espectro del metro de Barcelona, la leyenda del túnel sin fin. Corría el año 1973. Barcelona era una urbe en efervescencia, acelerando su modernización, integrando nuevas líneas de metro para conectar barrios y derribar barreras. Pero en medio de ese impulso, la tragedia encontró espacio entre la maquinaria y el concreto húmedo. Un equipo de trabajadores fue asignado para realizar labores de mantenimiento en un segmento del ramal subterráneo, ya entonces apartado del tráfico habitual. La jornada avanzaba imperturbable entre ecos metálicos, órdenes lanzadas de un extremo a otro y el zumbido perpetuo de las herramientas. De pronto, el estruendo de un desplome. La oscuridad envolvió el cruce, polvo y fragmentos llenaron el aire. Cuando la densa bruma se disipó, la realidad era innegable. Uno de los trabajadores había caído en una trampa mortal, sepultado sin escape posible entre toneladas de escombro y acero. El rescate fue lento, angustioso y al final inútil. El hombre, cuyo nombre se perdió en el anonimato de los partes administrativos, murió aplastado por la estructura que debería haberlo protegido. El shock fue tal que, bajo el pretexto de razones técnicas y de seguridad, el túnel fue cerrado tiempo después. Nunca más se utilizó ese tramo. Los portones pesados sellaron la entrada, el mapa oficial pronto olvidó su existencia y los rumores comenzaron a gestarse en el subsuelo. Un tramo maldito, decían algunos. Una herida todavía supurante en el vientre de la ciudad, aseguraban otros. Así nació el primer eco del túnel sin fin, ese corredor del metro que más que un accidente administrativo, se convirtió en la pesadilla silente del personal ferroviario. Y es que el olvido no fue total. Las leyendas florecen con fuerza en los jardines de la memoria prohibida, y los túneles cerrados alimentan la imaginación y el temor de quienes deben trabajar en las entrañas del sistema cada noche. Por cada empleado recién llegado, una advertencia velada. Por cada veterano, una historia susurrada en smoking breaks o entre los ruidos lejanos del último tren. Pronto surgieron testimonios inquietantes. Los primeros relatos hablaban de una figura femenina, vestida completamente de negro, deambulado lentamente por los raíles mal iluminados. Nadie sabía de dónde venía ni hacia dónde iba. Algunos la vieron cruzar, etérea sea, de un lado a otro del túnel bloqueado, sin inmutarse ante la presencia de los trabajadores. Su andar era inconstante, a veces se desvanecía en los recovecos, otras parecía mirar fijamente, con unos ojos hondos e imprecisos, plena de un dolor antiguo. Las cámaras de seguridad, colocadas para vigilar hasta el más mínimo movimiento en los accesos sellados, comenzaron a registrar anomalías que espantaron incluso a los más escépticos. Grabaciones difusas, figuras incorpóreas que cruzaban los marcos de las entradas tapiadas, distorsiones en la imagen, como si una presencia invisible pulsara contra el mismo tejido del tiempo. Los operadores revisaban las tomas una y otra vez, sin hallar explicación. Fallas técnicas, juegos de sombras, demasiados incidentes para la casuística habitual de errores digitales. Los sucesos no se limitaron al personal. Hubo viajeros que, perdidos o despistados, terminaron en estaciones cercanas al sector cancelado y reportaron fenómenos inexplicables.
Descendí del vagón y sentí que el aire cambiaba, relató un pasajero en un foro anónimo. La temperatura bajó de golpe y el silencio era tan absoluto que podía oír el latido de mi propio corazón. Otros confiesan haber captado susurros en la oscuridad, palabras entrecortadas, frases incomprensibles, lamentos desgarrados que venían y se desvanecían, como arrastrados por una corriente invisible. La lista de incidentes se fue engrosando, rostros difusos reflejados en los cristales, pasos rítmicos que no correspondían a ningún ser físico. La sensación de estar siendo observado desde las sombras, sobre todo cuando la vigilancia nocturna obligaba a algunos empleados a pasar cerca de los portones cerrados. Quienes respondían racionalmente desconfiaron al principio, pero la insistencia de los relatos, el agotamiento emocional y el peso colectivo de la rumorología, con el tiempo, terminaron abriéndoles grietas a las explicaciones convencionales. En medio de tanta inquietud, creció el germen de la teoría más inquietante de todas, la hipótesis del túnel infinito. Un concepto que, si bien puede sonar delirante, ha sido defendido por varios expertos en fenómenos paranormales y entusiastas del misterio. La teoría sostiene que el tramo cerrado no es simplemente un conducto olvidado, sino un corredor en el que, debido a circunstancias excepcionales, quizás el accidente, quizá las energías desencadenadas por la tragedia, se habría abierto una suerte de bucle temporal. Allí, aseguran, el tiempo y el espacio se pliegan sobre sí mismos, generando la sensación de una escalera interminable, de un túnel que nunca acaba. Una vidente local, consultada por curiosos de lo oculto, afirmó que en una de sus exploraciones percibió una brecha, un umbral sobre la que el alma de la fallecida, la mujer que deambula de negro, aunque en la realidad histórica la víctima fue un trabajador varón, se extravía irremediablemente, buscando una salida, incapaz de reconocerse siquiera en el laberinto de sensaciones, memorias y penurias que la atan al lugar. Según algunos investigadores del oculto, no sería raro que tragedias así deformen la percepción colectiva, y que el dolor desgarrado de los testigos y sus relatos acabe transformando la percepción del espacio mismo en una suerte de infinito. ¿Puede un túnel, hecho solo de concreto y acero, convertirse en un laberinto sin fin, simplemente por la creencia acumulada de quienes lo temen? Hay quienes sostienen que sí, que el miedo es una fuerza que alimenta la anomalía, como el viento aviva las brasas de un fuego antiguo. Entre los testimonios recabados, uno se destaca por su extrañeza. Un operario nocturno confiesa que, en una ocasión, debió atravesar de urgencia un sector contiguo al túnel vedado. Caminaba con mi linterna y, sin saber cómo, sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. El eco de mis pasos se multiplicaba y tuve la sensación de dar vueltas sobre mí mismo, aunque avanzaba recto. Cuando miré atrás, el portón de salida del corredor ya no estaba. Caminé durante minutos, o quizás horas, hasta que de pronto emergí al punto de partida. Pero mi reloj marcaba la misma hora, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel pasadizo. Experiencias así han sido objeto de especulación. ¿Puede un corredor sumir a una persona en un loop, una trampa de tiempo y espacio? ¿O es el terror, el aislamiento total, el que distorsiona de tal modo el recuerdo? La figura femenina, dicen, continúa su marcha lenta y dolorida. Vestida de luto, deambula entre las sombras del túnel, como un espectro condenado. Algunos sugieren que es una manifestación no literal del accidente, una proyección del desgarro de la memoria colectiva. Otros creen que hay algo más literal, una energía residual que se niega a aceptar el final. Por otro lado, algunos valientes se han atrevido a investigar por su cuenta. Cazafantasmas amateurs, equipos de exploradores urbanos y curiosos con linterna han intentado acercarse al túnel prohibido. Los relatos convergen en detalles inquietantes. Los aparatos electrónicos dejan de funcionar, las grabaciones quedan vacías o distorsionadas, y una sensación de frío inusitado rodea a quienes se acercan al umbral. Nadie, aparentemente,
ha logrado penetrar más allá del portón principal. Quienes han intentado saltar la barrera legal y física aseguran haber sentido una presión abrumadora, como si el propio espacio les expulsara, devolviéndolos al punto original sin haber avanzado realmente. Así, la leyenda del túnel sin fin se mantiene viva. Se ha convertido en tema de tertulias, de artículos periodísticos y foros digitales, donde la realidad y la especulación conviven en armonía. Algunos aceptan la explicación racional: un túnel cerrado, escenario de un lamentable accidente, objeto natural de condensación de rumores. Pero otros, más proclives al enigma, sostienen que allí subsiste un fenómeno inexplicable, un ciclo sin resolución donde lo pasado y lo presente, lo vivo y lo muerto, se mezclan. Resulta escalofriante pensar en ello. Cada vez que un tren atraviesa la red moderna del metro de Barcelona, pasa a escasos metros, quizás centímetros, de ese lugar sellado, donde el tiempo parece haberse detenido. Cada andén iluminado, cada vagón repleto de gente, ignora la presencia imperturbable de un pasaje alterno, de una puerta cerrada cuyos secretos se han perpetuado no solo en la rumorología, sino, tal vez, en la historia misma de la ciudad. Al final, el temor resiste, la duda germina, la imaginación se dispara, y el misterio respira bajo la superficie del bullicio cotidiano. Hay quienes, incluso hoy, afirman haber sentido un tirón invisible cuando pasan cerca del sector vedado. Otros dicen haber soñado con el túnel infinito, con esa mujer de negro repitiendo su marcha en un círculo perpetuo, condenada a buscar la salida que nunca encontrará. Así, cuando la próxima vez te detengas en una estación del metro de Barcelona y sientas que el aire está inusualmente frío, o notes un susurro apenas perceptible en la vibración de las vías, recuerda: hay historias que reposan justo debajo de nuestros pies, latentes, persistentes, esperando ser descubiertas. Porque en la vastedad de la ciudad subterránea, nunca sabemos en cuál esquina puede acechar lo inexplicable, ni cuán profundo puede ser el abismo de un simple túnel. Próxima parada. Puede ser la última. Bienvenidos al túnel sin fin. ¿Te gustó el vídeo? Deja tu like, suscríbete a nuestro canal y comparte. Ayúdanos a alcanzar los 500 suscriptores.